¿Cómo enseñar teología en la iglesia local? La idea de enseñar teología puede provocar sentimientos negativos en muchos líderes de la iglesia, por el potencial que tiene de fomentar la división y los ánimos de superioridad en la congregación. Estos miedos tienen una razón de existir, pues muchas veces la teología se ha usado mal. Sin embargo, ese peligro no deberá llevarnos a ignorar otro problema igual de nocivo: las falsas enseñanzas. Una encuesta del año pasado que se hizo en varias iglesias de Latinoamérica mostró que muchos cristianos experimentan falta de entendimiento en asuntos de doctrina y fe. Por ejemplo, el 47% de los evangélicos cree que Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam. El 47% de los cristianos cree que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona divina. Y un 53% cree que aunque todos pecamos un poco, las personas son buenas por naturaleza. Estas cifras deben hacernos entender a los líderes cristianos que existe una gran necesidad de educar a la iglesia local en temas teológicos, sin dejar de trabajar para que el conocimiento no se transforme en motivo de peleas. También debemos esforzarnos por estimular a nuestras iglesias hacia el conocimiento maduro de Dios. Sé que este objetivo no es fácil, por eso quiero compartir 5 recomendaciones para guiar a la congregación a valorar la teología con el deseo de convertirse en una iglesia madura. Número 1. Define bien qué es la teología. En su etimología, el término teología deriva de 2 palabras de origen griego: theos, que significa Dios, y logos, que expresa estudio o razonamiento. De manera sencilla podemos decir que la teología significa el estudio y conocimiento de Dios. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos cristianos han buscado comprender y explicar los principios y las verdades espirituales que nos fueran entregados por Dios en su palabra. Deuteronomio 29:29. Para responder a los desafíos de sus épocas, ese desarrollo es lo que llamamos teología. Si lo explicamos de esta manera, pienso que podemos hacer la teología más cercana a la iglesia, la cual a veces tiene prejuicios sobre esta tarea. Debemos dejar claro que estamos hablando de conocer y entender más a Dios para responder a cuestiones de nuestra vida. Número 2. Señala por qué hacemos teología. ¿Por qué necesitamos hacer teología? Porque el deseo de un corazón redimido es conocer cada día más a su Redentor. Queremos conocer las verdades espirituales tal como fueron dadas a los santos antes que a nosotros y a lo largo de toda la historia. Judas 3. Con esto quiero señalar que no debemos hacer sentir a los hermanos de la iglesia que deben aprender teología por obligación, sino ayudarles a comprender que al conocer a Dios seremos impactados y transformados en nuestra manera de vivir. La teología nos da un marco y un lenguaje para meditar en Dios y asombrarnos por Él, para entonces hablar y enseñar sobre el Dios que se ha revelado y quiere tener una relación íntima con su pueblo. Hacemos teología porque es la disciplina de los hijos redimidos por Dios, quienes quieren conocer verdaderamente quién es Dios y cómo actúa, y por qué, en su amor, Dios nos ha dotado de la capacidad y del don de conocerle a través de su revelación. Hebreos 1, del 1 al 2. Número 3. Plantea correctamente cómo hacer teología. Pensar los pensamientos de Dios después de Él. Esta fue la declaración que escuché y encendió en mi interior un deseo por conocer más acerca de nuestro Señor. Jeremías 20:9. En el mundo de la teología, los eruditos han postulado que la teología arquetípica es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo y al que el ser humano no tiene acceso, mientras que la teología ectípica es la labor de pensar en lo que Dios ha revelado de sí mismo para que lo conozcamos. En este sentido, pensar los pensamientos de Dios después de Él significa que como seres humanos finitos y limitados, podemos llegar a comprender quién es nuestro Señor solo al seguir lo que Él nos reveló, aun cuando este conocimiento sea solo la superficie de su profundidad. Sigue siendo un conocimiento verdadero y seguro. Por ello, es importante dirigir a nuestros hermanos en el camino de la comprensión de que, aunque no podemos entender todo de Dios, lo que Él ha revelado es lo necesario y suficiente para caminar con seguridad y firmeza. Hebreos 12:1
Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Al hacer teología, estamos caminando tras sus pasos. Número 4. Establece el fundamento de la teología en su palabra. ¿Dónde quedó fijado ese conocimiento que Dios nos dio de sí mismo? En la Biblia. Al ser la Escritura su autorrevelación, ella será la que dé forma a nuestra teología, porque solo su palabra es verdad. Juan 17, 17. Es importante aclarar a nuestra congregación que la teología no reemplaza la fe, sino que nos ayuda a tener un manejo correcto de la palabra de Dios para evitar caer en el error o la confusión doctrinal. Por lo tanto, siendo la Escritura la fuente principal para nuestra teología, queremos que nuestros hermanos consideren la grandeza y la centralidad de la revelación escrita para nuestra fe y prácticas, así como su valor para nuestras vidas, puesto que queremos aplicar lo que vamos entendiendo de ella. Y número 5. Cultiva la mente redimida para hacer teología. El poder del Evangelio lleva a nuestro entendimiento oscurecido a ser iluminado por la luz de Jesucristo, de modo que podamos ver con mayor claridad quién es Dios y quiénes somos nosotros. Efesios 1:18. Por lo tanto, necesitamos una mente redimida para poder entender las Escrituras y de esta manera conocer quién es el Señor. Para una sana teología necesitamos la vida y mente de Cristo, es decir, para poder entender lo que Dios ha decidido revelarnos. 1 Corintios 2:16. La teología cristiana es fe, buscando entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos ilumina para ser más receptivos y obedientes a las verdades de las Escrituras. Por lo tanto, hacemos teología en dependencia del Espíritu. Una iglesia madura. El mayor beneficio de enseñar teología a la iglesia es que ésta se fortalece. La teología correcta nos ayuda a crecer y madurar como congregación en temas doctrinales, acrecentando nuestro entendimiento de Dios y la comprensión de las Escrituras. Al mismo tiempo, nos ayuda a ser honestos con nosotros mismos, para reflexionar si estamos caminando en la verdad. La teología no es solo para académicos y eruditos, sino para todo creyente que desea conocer más acerca del Señor. No dejemos que los prejuicios nos impidan guiar a la congregación a conocer a Dios de una forma más profunda y sistemática. Hagamos teología con audacia y humildad, fundamentados en la palabra y dependiendo del Espíritu Santo. Así tendremos una iglesia madura, llena de confianza en el Dios que conoce y rebosando en adoración a su Salvador. Gracias, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.